voy a utilizar a San Lucas para hablar algo de lo que Jesucristo va a hacer o hace por cada uno de nosotros. Pero vemos, ¿verdad?, que le dice en esa lectura que voy a mencionar ahora, dice a Pedro, dice, mira, estoy dispuesto a ir a la cárcel y hasta morir por ti. Viene Jesús, le dice, mira, la verdad es que antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y vemos, ¿verdad?, que lo negó. Vemos que él huyó, ¿verdad? Se escondió, él, no solo él, todos los discípulos, ¿verdad? Tenían dudas, miedos, incertidumbres. Y luego, pues, los vemos ahora, pues, continuando con la misión de Jesucristo y con todo valor, con toda autoridad. Entonces uno se pone a pensar, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la vida de este hombre? Que lo vemos negando a Jesucristo, lleno de miedo, escondiéndose, y ahora lo vemos, ¿verdad?, hablando con tanta autoridad en el nombre de Jesucristo. Bueno, yo siempre hablo que 3 cosas acontecieron en la vida de él. La primera fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por las llagas de Jesús nosotros fuimos curados, ¿sí? Redimidos, salvados. Pedro es redimido, es salvado en el momento que Jesucristo entrega su espíritu al Padre. Ahí redimió al mundo, como decimos en nuestras oraciones, ¿verdad? Él redimió a Pedro. ¿Qué otra cosa pasó en la vida de Pedro? Que experimentó el poder de la resurrección, ¿sí? La muerte perdió toda su victoria. Ya no era un aguijón en la vida de él, ¿verdad? Si Jesucristo nos resucitaba, pues ese miedo a la incertidumbre de la muerte, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ya muramos en este mundo? Ese miedo se pierde cuando nosotros sabemos y reconocemos que después de esta vida, pues hay otra que el Señor alcanzó por nosotros, muriendo en la cruz, que al morir nos iremos con Dios. Pues ya la muerte pues pierde su aguijón y su victoria. Entonces Pedro vio a Jesús resucitar. Sí, el poder de la resurrección, como dice la Biblia, ese poder está adentro de cada uno de nosotros. Y si Jesús no muere, su muerte no hubiese tenido ningún sentido, significado, ¿verdad? Pero resucitó y Pedro experimentó eso. Y la otra cosa que experimenta Pedro es el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Sí, ahí el Espíritu Santo llegó. Sí, la promesa que Jesús había dicho, ¿verdad?, que tenía que él irse, porque si no, él no se iba, pues no llegaría la promesa, no llegaría el Paráclito. Y les dijo que se estuvieran reunidos hasta que pues aconteciera ese momento. Y ellos junto con la Virgen María, incluso ella recibe una sobredosis del Espíritu Santo, ¿verdad? En el momento cuando el ángel se le manifiesta, y luego el día de Pentecostés. Ahí fueron llenados del Espíritu Santo y llenados del poder de Dios, y todo miedo, todo lo que ellos sentían y experimentaban, pues desaparece en ese momento, y los vemos a ellos saliendo a hablar y vemos el Espíritu Santo manifestándose, ¿verdad?, en el mensaje que ellos proclamaban. Interesante que habían llegado judíos de todas diferentes partes que hablaban diferentes idiomas, y ahí los escuchaban a ellos, a estos hombres, ¿verdad?, que habían sido nacido y criado en esa región, nunca habían salido a esos países, tampoco habían estudiado esas lenguas. Ahí los veían la gente a ellos hablando en su propio lenguaje, aunque pensaban que estaban borrachos, ¿verdad? Pero Pedro ahí le dice, no, mira, las tabernas todavía están cerradas, esto no tiene que ver nada, ¿verdad?, de embriaguez, de vino, de alcohol. Eso es lo que el profeta Joel anunció, ¿verdad?
que el Espíritu Santo descendería. Y lleno del Espíritu Santo, ahora los vemos a ellos saliendo a las calles, hablando a las multitudes sin miedo ninguno y prácticamente diciéndoles: el que ustedes crucificaron, el que ustedes mataron, Jesucristo, ¿verdad? El Dios de nuestros padres decidió resucitarlo, ¿verdad? Y hablar, ¿verdad?, de esta forma, ¿verdad?, sabiendo que pues esto iba a traerles problemas. Ellos no tenían miedo a lo que pues le podían decir, pudieran hacer. Ellos ahí estaban hablando, ¿verdad?, con toda autoridad. ¿Por qué? Bueno, hay una lectura que es la que yo quiero ahora leerles, ¿verdad?, que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Dice así: Simón, Simón, versículo 31. Dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder sacudirlos como trigo. Pero, versículo 32, ahora escucha este versículo: pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Bueno, quiero detenerme ahí, palabra del Señor, ¿verdad? Mira, dos cosas aquí, ¿verdad? Yo leo muchos los correos que me envían y hay muchas personas que pues viven con miedo y temor hacia pues las supersticiones, ¿verdad? Los brujos, curanderos, espiritistas, supersticiones en que pues achacan las cosas que están aconteciendo en la vida de ellos a un maleficio, ¿verdad?, a una brujería, a un trabajo de espiritismo que le han hecho. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que el mal no exista, porque existe, ¿verdad? Y si en el Padre Nuestro, cuando Jesús nos enseñó a el Padre Nuestro, dos veces en el Padre Nuestro, se menciona, ¿verdad? Líbranos del mal, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. ¿Por qué se menciona eso dos veces en el Padre Nuestro? Porque pues la presencia del mal es real y anda como león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar. Pero el poder de él es limitado. Y eso quiero hablar un momento sobre esto, porque yo siento que a veces le damos demasiado de autoridad, ¿verdad?, al demonio, sí, demasiado de autoridad. Y a veces achacamos todas esas cosas que nos pasan a nosotros a envidias, celos de otros que acuden a las supersticiones para hacerlos un trabajo, ¿verdad? Cuando yo le hablo a personas así, les digo, mira, no le des tanta autoridad a esas cosas, ¿verdad? Creen más en Jesucristo que en esas cosas. A veces se molestan, se enfadan conmigo, porque pues quieren que yo reconozca que hay un espíritu, un demonio que los atormenta a ellos y a su hogar y a su familia en diferentes formas, ¿verdad? En enfermedades, ¿verdad?, en pobreza, en muchas cosas, ¿verdad? Y pues achacan todo eso a un mal que le hicieron otro. A veces se enfadan conmigo porque yo no quiero darle la autoridad al enemigo, porque creo que la autoridad que tiene es la que nosotros mismos le estamos dando, y debemos de creer en Jesucristo, ¿verdad? Más en Jesucristo y menos en esas cosas. Y yo entiendo, ¿verdad?, que hay personas que le encantan exaltar estas cosas, y yo siempre digo, hay que tomar la postura de la iglesia con todo esto. La iglesia incluso no llega a esa conclusión de que hay un maleficio o un trabajo, un hechizo que te hicieron, o hasta una posesión,
¿verdad? No llega a esa conclusión hasta no primero agotar todas las otras posibilidades, ¿verdad? La iglesia, antes de hacer un exorcismo, estudia ese caso, descarta todas las posibilidades que pueden ser primero y luego, ¿verdad? Cuando ya descartaron, ¿verdad?, todas las posibilidades de lo que puede ser, entonces que acuden atender a tratar eso espiritualmente, y la iglesia tiene sus personas que hacen eso, ¿verdad? Cada diócesis tiene asignado una persona que atiende estos casos. Yo entiendo, mira, que hay personas que le encantan ver incluso demonios donde no existen, donde no lo hay, ¿sí? Cualquier cosa, ¿verdad? Destornuda a alguien por allá, ya ese está poseído, ya ese tiene un demonio. Y hay personas que le encanta fabricar demonios, ¿verdad?, con el propósito de alimentar su ego, demostrar de que ellos tienen poder para liberar a esas personas. Personas que incluso cobran por esas liberaciones, ¿verdad? Y a veces aparentan, a veces critican centros espiritistas, pero a veces parece donde ellos se reúnen un centro de espiritismo donde las personas incluso se van a consultar con ellos, pero para luego recibir una paga por la supuesta liberación o la atención que le están dando en esa sesión que están teniendo con esas personas, ¿verdad? Que a veces en deber de hacer un bien lo que hacemos es un mal, ¿verdad? Achacando todo, ¿verdad?, al demonio. Yo he atendido personas que he hablado con personas que me han dicho es que me oraron y me dijeron que pues fue un espiritismo, un trabajo que me hicieron, un hechizo que me hicieron, que tengo una posesión, ¿verdad? Y la gente escucha esas cosas que otros le dan, que pues crean los demonios, y no quiero que nadie me malinterprete, ¿verdad? Porque no estoy diciendo que el mal no exista, ¿verdad? Pero estamos haciendo un mal servicio si nosotros a esa persona que está padeciendo de algún mal, hacemos un mal servicio a no tomar los pasos correctos para poder ayudar a esa persona, ¿verdad? La persona que verdaderamente quiere ayudar a alguien, pues busca responsablemente la forma de cómo esta persona pueda alcanzar su liberación. Los exorcismos, todas esas cosas, eso es todo. La iglesia es un servicio que da gratis, ¿verdad? Nadie cobra por eso, ¿verdad? Y nadie debe cobrar por eso. Pero encuentras a personas, ¿verdad?, que lo hacen. Y hay personas que le encanta fabricar demonios para alimentar su ego, para ellos mostrarte que tienen poder para liberar a esas personas de ese mal. Y de nuevo hacemos un mal servicio. Quizás la persona, ¿verdad?, está opresionada por algo, quizás la persona está obsesionada por algo, y ahora pues lo que hacemos es complicar las cosas, pues añadiendo que está poseído, que tiene un demonio. Algo que ni la iglesia llega a esa conclusión sin primero de nuevo agotar todos los medios, todos los recursos. Hay personas, ¿verdad?, que tienen traumas, personas que tienen algún problema emocional, psicológico, ¿verdad?, que se puede atender con la medicina. Hay personas que tienen enfermedades físicas, ¿verdad?, que pueden llevar al cuerpo también a reaccionar como si tuvieran poseído. La iglesia estudia todos esos casos y descarta, ¿verdad?, si es alguna condición de medicina, si es algo psicológico, emocional. La iglesia acude a todo eso y descarta todas las posibilidades, y al verle que bueno, no hay nada que pueda explicar lo que está aconteciendo, entonces trata esos casos como algo espiritual, pero de nuevo asigna a una persona que tiene el conocimiento para poder ayudarte verdaderamente. Triste, ¿verdad?, que hay personas que cuando tú hablas de estas cosas,
pues se creen, ¿verdad?, que ya no estamos en el Espíritu Santo, que ya eso no es Pentecostés, que ya eso no es el poder de Dios, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, personas que utilizan hasta la Biblia para justificar, ¿verdad? Que Jesús dio poder para expulsar demonios, pero ¿a quién dio poder? Jesucristo. ¿A quién dio poder? Pues a su iglesia, ¿verdad? Interesante, porque nosotros traímos un exorcista de Chile, el padre Juan, ¿verdad? Y él ya estaba dando un taller sobre estas cosas. Y él decía, pues yo soy nombrado, me decía, o no decía todo lo que estaban ahí, que nombrado por mi obispo para atender estos casos, ¿verdad? Donde se requiere un exorcismo, y donde él explicó que él incluso no hace un exorcismo primero, ¿verdad? Si no viene por orden del obispo, sin él primero haber estudiado, agotado todas las posibilidades. Y él decía algo interesante, que Jesús le dio autoridad a la iglesia para expulsar demonios. Jesús le dio la autoridad a la iglesia. ¿Qué iglesia? La que él fundó. La que viene de Pedro. Sí, la iglesia de Jesús, pero fundada en Pedro. A los discípulos, a los apóstoles, a esa iglesia, él le dio poder para expulsar demonios. Ahora, la otra cosa que él decía, que pues el obispo representa la iglesia, ¿sí? Los apóstoles, ¿sí? Y como obispo, él tiene la autoridad que Dios le dio a la iglesia para expulsar demonios. Entonces esa autoridad la recibe el sacerdote que va a hacer exorcismo por orden del obispo, que representa la iglesia que Cristo fundó. Esto es importante que entendamos esto. Y él decía, y yo por ejemplo, había llegado al centro de nosotros en New Jersey. Él decía, yo mismo aquí, si surge un caso, yo no puedo hacer un exorcismo aquí, decía él. No puedo hacerlo porque yo fui nombrado por mi obispo para atender esos casos, los casos de mi diócesis. Así dijo él. Entonces, muchos, ¿verdad? Hay los famosos exorcistas, ¿verdad?, que quieren estar expulsando demonios, y de nuevo muchos lo hacen para alimentar su ego, muchos lo hacen ¿verdad?, por interés, porque hasta cobran por esas cosas, pero muchos lo hacen, ¿verdad?, solo para ellos sentirse bien, o para ellos creer o hacer creer a otros que ellos tienen poder, ¿verdad?, sobre los espíritus, y no es así. De nuevo, no quiero decir, ¿verdad?, que el mal no exista, ¿verdad? Existe el mal, y hay casos, ¿verdad?, que surgen que hay que atender. Pues vamos a seguir los canales correctos, ¿verdad? Lo primero, ¿verdad?, que debemos tener es una relación con tu parroquia, con tu sacerdote. Debes hablar estas cosas con tu sacerdote. Yo entiendo, hay personas que me dicen, es que no me entienden, ¿no? Pues mira, sigue ahí asistiendo con él, ¿verdad? Él tiene que evaluar todo, analizar todo. Él incluso es que, si ve que es algo fuera de lo normal, él es el que lo presenta ahora a su diócesis, a su obispo, y ahí empiezan a manejar tu situación, su caso. Pero debemos tener una relación con nuestra parroquia, necesitamos tener una relación con el párroco, ¿verdad? Y que conozca, que vayas donde él, incluso el sacramento de la confesión, que es un sacramento de sanación, de liberación. Muchas de esas cosas, ¿verdad?, que nos afectan espiritualmente, esos traumas, ¿verdad?, que
que nosotros vivimos, sufrimos, por experiencias que quizás hemos vivido en el pasado, que necesitamos sanar de todas esas cosas, ¿verdad? Que quizás se han convertido en odio, rencor, en ira. Eso es todo del mar, y es un veneno, ¿verdad? Que puede llevar no solo a destruirnos a nosotros, sino a familias completas. Entonces necesitamos ir y confesar, ¿sí? Todas esas cosas que sentimos en nuestro interior, ¿verdad? Que sabemos que no proviene de Dios, y que sabemos que ya se han convertido en pecado, ¿verdad? Cualquiera se puede enojar, pero si ese enojo ya se convirtió en ira, ¿verdad? En odio, pues mira, ya estamos faltando contra Dios. Y hay que confesar eso. Pero lo que quiero decir es que cuando tú vas incluso a ese sacramento, que confiesas tus pecados, todas esas cosas que estás sintiendo, se abren también a poder el sacerdote incluso poder conocerte, ¿verdad? Y poder ayudarte correctamente. Entonces eso es lo primero que debes hacer, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad?, que está muy de moda los centros espiritistas de curandero, y hasta lugares donde la gente pues prefiere ir a esos lugares, porque de una les están atendiendo y tratando como si fuera una atadura espiritual, ¿verdad? O una posesión espiritual. Pero al final, ¿verdad?, te están haciendo un bien o quizás un mal. Añadir ahora algo que no tiene que ver nada con lo que pues tú estás experimentando. Sí, el Señor se convertirá en tu escudo, de donde ningún dardo encendido por el enemigo podrá tocar tu morada. Amén.